Saludos. Vamos ahora a ver lo que son las anualidades anticipadas. Como programa tenemos primero lo que será el concepto de la anualidad anticipada, el monto de una anualidad anticipada, el valor actual y cada uno de ellos con sus rentas, tanto el monto como el valor actual. Bien, llamamos a una anualidad anticipada es aquella en la que los pagos periódicos se realizan al principio de cada intervalo de pago. Recordamos que en el tema anterior las anualidades eran vencidas, es decir, que teníamos los pagos se realizaban al final de los periodos. En este caso, la anualidad se llama anticipada porque se realiza al principio del periodo de pago. Algunos ejemplos de este tipo de anualidad son los pagos de seguros, médicos, los pagos de primas de seguros de vida, etc. El monto de una anualidad. Vemos en la gráfica que si comparamos lo que es el monto de una anualidad con el monto de una anualidad vencida, deberíamos entonces asumir primero que como los pagos, recordamos, se realizan al principio del periodo, entonces se supone que cuando inicia la anualidad, entonces inmediatamente se produce un pago. Y de hecho es así. Esta comparativa la hacemos en función de un ejemplo cualquiera de 5 pagos. Por lo tanto, si lo fuésemos a comparar con una anualidad vencida normal, entonces aquí debiera de aparecer un pago. Sin embargo, fíjese que los pagos están tanto desde el principio. Este -1, no existe un periodo -1, sino que se hace más bien para entender qué es lo que está sucediendo en comparación con lo que sería una anualidad ordinaria. Por último, entonces, la fórmula del monto es, primero, que tendríamos que restar una de las rentas, porque no se, por eso se pone aquí entre paréntesis, y segundo, que debemos agregar entonces un n+1, es decir, un periodo más, para entonces poder no tener que variar la fórmula del monto y simplemente agregarle esto. Este -1 que tenemos aquí sería el restar esta renta que en realidad no se hace. Simplemente lo estamos haciendo en función de lo que sería el monto de una anualidad vencida. Pero recordamos que esto es el monto de una anualidad anticipada. Hacemos algunos ejemplos. Un empresario realiza un depósito al principio de cada mes por un valor de 4.500 pesos cada uno en una entidad financiera a un tipo de interés de un 22% capitalizable mensualmente durante 2 años. ¿Cuánto tendrá el empresario al finalizar los 2 años? Entonces vemos, tenemos los datos serían una renta de 4.500, la tasa que es de un 0.22 sobre 12 porque la frecuencia de conversión es mensual y de igual manera el número de periodos, el número de pagos serían 2 por 12 que serían 24. Aplicamos la fórmula, sustituimos y recordamos aquí que si es una anualidad vencida, el monto va a estar afectado primero porque restamos una renta que va a estar aquí en este factor y también
vamos a tener aquí lo que es 24 más 1. Y eso nos da un total de 136.608,27. Continuamos con otro ejemplo. En una cuenta de ahorros se depositan 5.800 cada trimestre. Determine el monto al finalizar el tercer año, si la tasa de interés es del 16% capitalizable trimestralmente. Los datos serían una renta de 5.800, la tasa que es de un 16, entre FC, que en este caso es trimestral, por lo tanto es 4, y nos va a dar un 4% trimestral. Y N, que va a ser igual a los 3 años, por FC, que en este caso es 4, que sería 12. Sustituimos y vamos a tener aquí 12 más 1, la tasa, que es el 4% trimestral, y eso nos va a dar 90.635. Es decir, que en esos 3 años, haciendo esos depósitos de 5.800 cada trimestre, al finalizar tendremos un monto de 90.635,66. Ahora vemos lo que es el valor actual de una anualidad anticipada. En este caso, recordamos que el valor actual se encuentra en el principio. Valor actual. En este caso, recordamos que las rentas, los pagos se hacen al principio del mes. Por lo tanto, aquí tendríamos una renta que se agregaría al valor actual porque está en el mismo periodo. Aquí volvemos y la comparamos con una anualidad ordinaria de 5 pagos. 5 pagos. Es simplemente una especie para entender. De manera tal que nosotros tendríamos que en una anualidad ordinaria tendríamos n-1 pagos. Por último, entonces, tendríamos que para obtener el valor actual de una anualidad anticipada sería R, y aquí recuerde que esta renta también le vamos a agregar una que está aquí sumada, y entonces tendríamos un valor de n-1, n más 1. Como n es negativa, si nosotros teníamos n-1, entonces el 1 pasaría a ser positivo. Y como quiera, se restaría. Pasamos a algunos ejemplos. Un empresario con un equipo industrial paga mensualmente $3.500 durante 15 meses con el primer pago a la fecha de compra. ¿Cuál es el precio de compra del equipo industrial si la tasa es del 30% capitalizable mensualmente? Tenemos aquí lo que son las rentas de los 3.500, N, que lo vamos a pasar primero a años, porque aquí vamos a tener 15 meses sobre 12 para pasarlo a años, y lo multiplicamos por FC, que en este caso es mensual, que es 12, y eso nos va a dar 15. La tasa va a ser 0.30 entre 12, que nos daría un 2.5% mensual. Sustituimos en la fórmula y vamos a tener aquí los 3.500 de la renta, 1 menos la tasa, y aquí vamos a tener menos 15, que es N, más 1. Es decir, que en el fondo lo que tenemos es menos 14 periodos, o 14 periodos. Y eso nos va a dar entonces un total de unos 44.418,19. Otro segundo ejemplo sería cuál es el valor de contado de una propiedad vendida a 10 años de plazo con pagos de 38.000 trimestrales anticipados, si el tipo de interés es del 28% capitalizable trimestralmente. Los datos son 38.000 de renta, N, que va a ser igual a los 10 años, como la capitalización es trimestral por 4, sería 40 pagos, y la tasa que es un 28
entre FC, que en este caso es trimestral, que es 4. Y eso nos va a dar un 7% trimestral. Sustituimos y vamos a tener entonces la renta, los 38.000 por 1 menos el factor de los intereses, y aquí menos 40 más 1. Es decir que usted va a elevar a la menos 39 más 1, y eso nos da un total de unos 542.067,28, y ese sería el valor de contado que tendría esa propiedad 10 años antes. La renta de una anualidad anticipada. La renta, como su nombre lo dice, son los pagos periódicos, y esos los vamos a obtener despejando de las fórmulas tanto del monto como del valor actual, despejando a R. Ahí tenemos los dos resultados de esos despejes. Hacemos un ejemplo. Una vivienda se puede comprar bajo el siguiente plan: 108 pagos iguales, con el primero en la fecha de compra. El precio del contado del inmueble es 4.8 millones. ¿Cuál es el importe de cada pago? Si el tipo de interés es del 18%, capitalizable mensualmente. Los datos serían entonces N, que es igual a 108, el valor actual, porque dice que es el precio de contado, por lo tanto es un valor que está ahora presente, que es de 4.800.000, y la tasa de interés, que es de un 18% capitalizable mensualmente. Eso nos da un 1.5% mensual. Aquí debemos utilizar la renta del valor actual. La sustituimos y debemos hacer la salvedad, que tenemos menos. Recordamos que cuando usamos el valor actual, N siempre es negativa, entonces serían menos 108 más 1, por lo tanto sería elevado a la menos 107, y eso nos da entonces que tendríamos una renta para pagar el importe de esos pagos de 4.8 millones de dólares, de 4.8 millones, sería de 88.702,52 mensualmente, para poder pagar en esos 108 pagos bajo las condiciones de ese tipo de interés. Otro ejemplo sería: la señora Rosa desea recibir dentro de 5 años 125.000 pesos. ¿Cuánto debe invertir para a partir de cada semestre si se hace ahora el primer depósito y el tipo de interés es del 9% capitalizable semestralmente? Los datos aquí serían que el monto, porque está hablando de que es algo que está en el futuro, esos 125.000 pesos están a los 5 años, entonces sería un monto N, que va a ser igual los 5 años por la capitalización, que en este caso, como es semestral, es 2 y es igual a 10, e I, la tasa va a ser igual al 9% entre 2, que es un 4.5% semestral. Sustituimos, entonces debemos utilizar aquí la renta del monto, y aquí vamos a tener 125.000 entre el factor de los intereses 10 más 1, que sería igual a 11, y haciendo el cálculo tenemos que para la señora Rosa poder recibir dentro de 5 años bajo estas condiciones de un 9% capitalizable semestralmente, los 125.000 pesos, tendría que depositar cada semestre 3.564,97 centavos. Por último, entonces resumimos. En esta hemos visto lo que son las anualidades anticipadas, lo que son el concepto, que no es más que una anualidad, se le llama anualidad a una serie de pagos que se hacen al principio de los periodos. Sus aplicaciones son diversas. Vimos también lo que era el monto
actual y las rentas.